Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por el privilegio que el Señor nos permite de estar en su templo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con una oración. Todos nos vamos a unir orando para que sea el Señor Jesús dirigiéndonos, usando nuestros labios y para que usted también pueda ser ministrado a través de la palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, de empezar esta enseñanza, este discipulado, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo, usando nuestros labios, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra, Señor, y que pueda ser ministrada, Señor, en los corazones de todos mis hermanos que están conectados, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, y por la fe, Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Queremos continuar con la sesión del día miércoles, hablando acerca del perdón. Pudimos nosotros recibir muchos mensajes de que fue de grande edificación para cada uno de los que llamaron o de los que mandaron texto diciendo este tema tocó mi vida, este tema fue muy, muy edificativo para ellos. Y creo que también para nosotros, creo que la palabra de Dios es como esa espada de doble filo, porque la espada tiene dos filos, corta hacia allá y corta hacia acá. O sea que también nosotros somos ministrados a través de ella. Y hablando acerca del perdón, es un tema extenso que no se puede cubrir simplemente en una hora y media, que fue el miércoles. No se puede cubrir solamente en un día. Este tema sería como sesiones de semanas, pero sabemos y reconocemos que se nos aproxima este evento el día domingo donde todos participaremos de la Cena del Señor. ¿Por qué nosotros prepararnos y prepararnos realmente en nuestro corazón de ser sanados? Es muy importante. El Señor quiere que nosotros seamos libres y que nosotros podamos experimentar la sanidad en Él. Amén. Y yo quiero que ustedes me acompañen, gloria a Dios, el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Mira bien, no sea que alguno dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Aquí dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y pues sí, la gracia de Dios es la misericordia de Dios. Esa gracia cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y nos puede redimir y nosotros podemos apropiarnos de esa gracia de Dios, limpiando nuestros pecados y haciéndonos libres. Pero la raíz de amargura puede estorbar esa gracia del Señor. Esa raíz de amargura puede traer un obstáculo entre Dios y nosotros. Amén. Y pues yo quiero decirles algo, mis amados hermanos, y estudiando libros y viendo experiencia de otras personas, incluso experiencia vivida en mi persona, he podido ver que si nosotros desde el primer momento que nosotros hemos sido lastimados y hemos hablado el día miércoles, cuando nosotros hemos sido lastimados o cuando realmente nosotros hemos lastimado a otras personas, es necesario nosotros que podamos perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón, la falta de perdón nos causa amargura. Y nosotros podemos vivir en la vida con enojo, porque
si nosotros no hemos perdonado, hay ese dolor interno que creemos que las personas que están alrededor de nosotros, inconscientemente nosotros creemos que ellos nos hacen daño y estamos siempre a la defensiva. Y hay personas que cuesta perdonar, hay personas que perdonan fácilmente porque somos diferentes caracteres y diferentes, ¿cómo te puedo decir? Diferentes en nuestra forma, en nuestros caracteres. Hay personas que perdonan fácilmente, lo olvidan, oh, no te preocupes, no era nada. Otras personas que sí son lastimadas, pero cuando le llegan a pedir perdón, ellas pueden aceptar ese perdón y olvidan en ese momento. Pero hay otro tipo de personas que eso lo llevan hasta, como decir, hasta la tumba. O sea, cuestan que perdonen. Entonces, cuando ese tipo de persona cuesta que lleven a ese perdón, camina en la vida con mucho enojo, con mucha amargura y cree que toda la gente que está a su alrededor los atacan, se sienten atacados, se sienten como, oh, ya me lo estás diciendo por mí, o sea, siempre viven a la defensiva. Entonces, es muy importante nosotros llegar al punto de nuestra vida y decir, realmente hay algo todavía que en mi corazón no ha podido perdonar. Y yo leyendo un libro que fue de grande bendición para mi vida, dice que hubo una persona, este libro habla de un personaje, ¿no? Que este personaje iba todos los días al trabajo y se movía a través del tren. Y él iba a la estación de tren todos los días a su trabajo y ahí encontraba a una amistad de él. Y este personaje, esa amistad de él se llamaba Juan, vamos a poner que se llamaba Juan. Y encontraba a Juan todas las mañanas y Juan se acercaba a él, lo saludaba, pero Juan le hablaba muy fuerte a él y le decía, mira, tú eres un aquí, tú no eres buen trabajador, yo creo que deberías de hacer estos cambios. Y esta persona siempre estaba hablando de una manera pues así bien fuerte a esa persona y le apuntaba con ese dedo amenazador, ¿cómo se dice? Amenazador. Y le apuntaba así, ¿verdad? Y tú aquí, tú allá. Y día a día, cuando esta persona se encontraba a su amigo, él ya estaba cansado y decía, este amigo mío todo el tiempo me está criticando, todo el tiempo me está atacando y lo peor de todo esto es que me apunta con ese dedo, que me amenaza ahí diciéndome, apuntándome y ya me tiene cansado. Yo lo que voy a hacer es que ya no lo aguanto más y esto va a parar ya. De una voy a parar esto. Y este hombre se va a su casa y medita cómo él va a poder acabar con este asunto. Y él dice, voy a colocarme unas bombas en mi cuerpo. Las voy a esconder debajo de mi chaqueta y cuando llegue a la estación de tren voy a encontrar a mi amigo, a este hombre que es insoportable y que me molesta y que ya no lo aguanto más. Pero hoy va a ser el último día que él va a apuntarme así con su dedo. Y pues llegó el tiempo que se encontró en el tren, en la vía, o sea, en la estación de tren, y se encuentra a su amigo, pero él ya iba preparado con sus bombas debajo de la chaqueta, que nadie lo viera. Resulta que su amigo se acerca, lo saluda y vuelve a tener una plática con él y comienza también a apuntarlo con el dedo. Y el hombre que tenía colocado su bomba, él aprieta el botón que era para matar a ese hombre que lo acusaba, pero también estaba perdiendo su vida él. Y esa era la manera que él iba a acabar con este asunto. Esta era la única manera que él iba a acabar con este hombre que todo el tiempo lo estaba atacando. ¿Y qué nos enseña esto? Le decía a mi mamá,
Este hombre iba a terminar este asunto con esta persona que lo apuntaba con el dedo, pero también se iba a dañar él mismo y se iba a matar él mismo, porque estaba amargado, estaba dolido, estaba ofendido. Entonces, la amargura lleva a matar a la persona que tiene al frente, al que a él mismo lo llega a matar, porque él se estaba explotando también junto con Juan. Y en el lugar de la estación de tren, también había gente. Quizás en la estación de tren había una madre con un niño, había una anciana, había un joven, habían diferentes personajes en esa estación de tren, porque en la estación de tren hay mucha gente que utilizan esa vía para viajar. Pero este hombre no solamente estaba matándose a él ni a Juan, estaba llevándose a todos los que estaban alrededor. ¿Cuál es el aprendizaje? Que cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros no hemos podido enfrentar ese problema o ese asunto, vamos a contaminar y vamos a matar a todos los que están alrededor. Como hijos de Dios, nosotros necesitamos entender que necesitamos urgentemente ser sanados. Venimos al camino del Señor, nos bautizamos, somos lavados con la sangre de Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, caminamos nuestra vida en santidad, practicamos la santidad, pero todavía nosotros tenemos cosas que no hemos perdonado o que quizás el Señor en nuestro caminar nos quitó mucho de los vicios que practicábamos antes. Tal vez la persona practicó el tomar o el fumar o el endrogarse. Y eso lo quitó al Señor. Eso lo abandonó la persona cuando sirvió, cuando está sirviendo a Cristo. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que no se ven? Con aquellas cosas que todavía no hemos soltado ni hemos dejado ir, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Yo creo que en la palabra de Dios, el Señor nos enseña eh, a nosotros. Yo quiero mostrar un pasaje bíblico donde habla acerca de la ofrenda. Gloria a Dios. Y voy a buscarlo aquí rápidamente. Gloria a Dios. En lo que busca la hermana Mireya ese verso, quiero ah, ah, aportar algo de lo que ella ha mencionado. Hemos decidido seguir con el tema del perdón porque esto tiene mucho que debemos de aprender sobre esto. Yo dije algo el miércoles el pasado en el cual empezamos este tema y una de las partes de lo que había dicho era que no podemos tener o participar porque nos estamos preparando para el domingo. Okay, todos vamos a participar de la Pascua, todos vamos a participar de la cena. Es necesario que todos participemos porque Dios lo requiere así. Dios me ha venido hablando en estos últimos días que hemos estado en oración. Y Dios, es algo que voy a decir hoy, Dios quiere que todos participemos. No sé qué Dios va a hacer después o qué va a acontecer después de la participación de este momento tan espiritual, porque es un momento muy espiritual, no es algo solamente de poder comer algo, sino es un rito espiritual muy sagrado. Y una de las partes que más me lleva a poder seguir tocando el tema es que tenemos, hermanos, que aprender a perdonar y para que haya plenitud, amén, y que no estorbe nada cuando nosotros estemos participando de la cena. Ok, mi esposa hablaba algo que
la amargura es algo que no, ella decía que nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, dejamos cosas obvias, cosas que se ven. Si era fumador, eso es algo que se ve, pues dejo de fumar. Si era tomador, es algo que se ve, lo dejo de hacer. Si engañaba a mi esposa, lo dejo de hacer. Todas esas cosas son pecados visibles. El pecado visible, hermano, yo creo que daña menos que el pecado escondido. Ahora, Hebreos capítulo 12, que tocaba mi esposa, dice, mirad bien. O sea, que pongas atención en esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. ¿Dónde están las raíces? ¿Nosotros podemos ver las raíces de los árboles? No. No, están en lo profundo de la tierra. Están en lo profundo de la tierra. Nosotros podemos ver el árbol, podemos ver el fruto, podemos ver el follaje del árbol, pero nadie ve las raíces. Ahora, cuando tú te acercas a un árbol, tú elogias al árbol. Dice que hermoso árbol, que hermosa fruta, que hermosa hoja, pero nunca nosotros decimos que hermosas raíces, porque las raíces no se ven. Entonces, esta falta de perdón o esta amargura, porque la amargura viene por la falta de perdón. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener mayor cuidado en lo que no se ve. Amén. Amén. ¿Y qué tan importante era para el Señor enseñarnos esta parte? Que en Mateo 5:23, verso 24 también dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si te acuerdas ahí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es algo tremendo. O sea, hasta en eso tenemos que estar a cuentas con nuestros hermanos. No podemos pretender que todo está bien, levantando las manos, ofrendando, danzando, cuando sabes que hay alguien que tiene algo contra ti. Entonces, es muy importante el perdón en nuestra vida. Pero el Señor me traía estos pasajes bíblicos también en Isaías 61:1, que Él dice que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Él vino a vendar los quebrantados de corazón. Y realmente, cuando el Señor dice que nosotros perdonemos, no es por la persona que nos ha hecho el daño, sino que Él quiere que vendar este corazón, vendarnos este quebrantamiento, este corazón roto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe. El Señor sabe que si yo cargo con este peso, voy a estar siempre predispuesta. Voy a estar siempre a la defensiva. No va a haber nadie que me pueda decir, darme una exhortación, porque la persona que tiene raíces de amargura tienden a que cuando tú le quieras enseñar a cómo conducirte o decirle, hermana, esto y el otro, exhortándola con amor, ni aunque le exhortes con amor, lo recibe. Amén. ¿Verdad que sí? Nos ha pasado esto, que nosotros queremos enseñar, hay personas que sí lo reciben y te dicen, gracias hermana, qué bonito, ¿verdad? Qué pena. Y yo sé y entiendo que cuando a nosotros se nos muestran nuestros errores, no es fácil. No es fácil porque uno se siente descubierto y uno dice, oh Dios mío, Padre, esta persona se dio cuenta de cómo soy. Pero cuando hay humildad en el corazón de la persona, es receptible a esa enseñanza. Pero cuando una persona mantiene con esas amarguras en su corazón, no va a ser receptible a la palabra de Dios. Ujú. Entonces, cualquier enseñanza
va a sentirse atacada. Entonces, el hombre que estaba en la estación de tren, de pronto el hombre que le hablaba, no todo el tiempo tenía que estarlo atacando, sino que él ya estaba predispuesto, no estaba receptible, ¿verdad?, a este asunto. Una de las cosas, perdón, Ujú. una de las cosas que el Señor me ha dejado ver que cuando dice que no vaya a ser que no alcancemos, ¿ok? O que estorbe, el que podamos alcanzar la gracia. Yo creo que en nosotros hay muchos cristianos que no alcanzamos la plenitud del gozo o de disfrutar del Evangelio por tener en el corazón un quebrantamiento. Un quebrantamiento puede ser cualquier anomalía que haya nacido de la falta del perdón. Cuando hablaste de la ofrenda que dice que deja tu ofrenda y tienes que ir y reconciliarte con tu hermano, inmediatamente se me vino Caín y Abel. Quiero detenerme un poco aquí con Caín y Abel. Dice en Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ok, hasta aquí. Mire, qué hermoso sería que la Biblia nos explicara un poco más, ok, de lo que fue la niñez de Caín y Abel. Porque si la Biblia nos explicara un poco más de la niñez de Caín y Abel, entonces nosotros entenderíamos a Caín. ¿Por qué Caín se enoja con su hermano? Parece aquí que en Caín ya había un resentimiento contra su hermano. ¿Ok? Ahora, son dos hermanos que van a participar de algo que ya se cree que ya fue establecido por sus padres, porque conocían el sacrificio, ¿ok? Y dice que cuando llegó el día de hacerlo, pues ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ya era algo que habían sido enseñado. Entonces, Caín trae una ofrenda. No sé cuáles eran los pensamientos de Caín, si traía en su interior algo que no lo dejó dar una excelente ofrenda a Dios. Y viene su hermano y también ofrece una ofrenda, y la ofrenda de Abel, como hermano menor, ¿ok? Hace una excelente ofrenda. Y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y Caín se enoja. Cuando hay resentimientos en el corazón por falta de perdón, creemos que todos tienen la culpa de lo que nosotros no hacemos bien. Escuche bien, Caín no hizo bien, pero creyó que su hermano tenía la culpa de no haber hecho bien. ¿Ok? Es lo que mi esposa dice. No hacemos bien las cosas, pero como hay en nosotros siempre esa falta de perdón, creemos que todo el mundo nos ataca y realmente nadie nos está atacando. La mayoría de las personas no vienen al evangelio porque no confían. Y una de las partes de la falta de perdón también en la línea alimenticia de esto, de la falta del perdón, está la falta de confianza. Cuando alguien al principio de nuestra vida, en nuestra niñez, alguien hizo algo o nos hizo algo, entonces creó en nosotros desconfianza. Al crear en nosotros desconfianza, desconfiamos de todos.
Todos creemos que son iguales. Cuando una mujer es engañada, creen que todos los hombres se engañan. Así es. Amén. Ahora, ¿por qué cree que todos los hombres se engañan? Porque hay falta de perdón. Entonces, todos son señalados y medidos por la misma medida del resentimiento y la medida de la desconfianza. Hay muchas personas que escuchan el evangelio, pero no creen en el predicador. ¿Por qué no creen en el predicador? Porque en algún determinado momento de su vida, tal vez tuvieron una mala experiencia con algún predicador y por falta de perdón creen que todos los predicadores son mentirosos. Entonces, igual manera, cuando Caín y Abel se acercan para dar su ofrenda, Caín traía algo en su corazón. ¿Ok? Pero Dios le dijo, si bien hicieres, o sea, en tu corazón tiene que haber plenitud para que tú puedas hacer una buena, una excelente ofrenda. Por eso en el verso bíblico que tú tocaste, dice, deja tu ofrenda y ve, pide perdón, reconcíliate con tu hermano, ¿ok? Y después ve y presenta la ofrenda. ¿Para qué? Para que la ofrenda sea aceptada con plenitud. Hay muchos en el Evangelio, tenemos años de estar en el Evangelio y realmente no hemos conocido la plenitud del Evangelio. Y estamos a paso de poder nosotros adquirir la plenitud, el gozo de lo maravilloso que es servir a Cristo. Pero no lo logramos alcanzar porque hay esa raíz escondida. Amén. Tocaste un punto bien importante y es de los matrimonios. Muchos matrimonios no terminan de ser sanados ni restaurados porque por la falta de perdón. Pueden continuar juntos. Pueden continuar juntos y como que, ok, yo perdoné esta situación o perdoné esta infidelidad o perdoné X cosa, pero ¿realmente se ha perdonado de corazón? ¿O siempre cuando tienen la oportunidad de estar enojados sacan a la luz lo del pasado? Cuando sacan a la luz lo del pasado, matrimonios, eso quiere decir que todavía no hay perdón. Entonces, el hombre o la mujer trae podemos decir, esa sombra. Esa sombra viene, ese libro viene y se le expone de vez en cuando hay una riña, cuando hay un malentendido de algo o cuando hay un desacuerdo. Puede traer esto a la luz. Y esto es lo que hace que ese hogar no pueda ser completamente restaurado. Hay personas que por falta de perdón, cuando hay una separación, lo que cobran, los que pueden ser víctimas de esta falta de perdón, vienen siendo los hijos. Porque el hijo quedó con los padres o con la madre, pero la madre, por medio de castigar al hombre, aquel hombre que supuestamente le hizo algo, ella no deja verlo. No deja ver a su hijo, a su padre o viceversa. ¿Pero por qué? No porque, yo no lo voy a dejar ver por X motivo, sino que con eso ella está pagando para que el padre pueda sentirse castigado por la persona. Y a veces los padres vuelcan su ira en el hijo, porque ven al padre a través de su hijo. Imagínate. ¿Ok? Y a veces abusamos de nuestros hijos, ¿ok? Y empezamos a hablarle palabras fuertes o a castigarle fuertemente porque realmente no estamos viendo al hijo, estamos viendo al esposo. Estamos viendo al esposo en la cara del hijo y más cuando se parece bastante. Y más cuando se parece. Y cuando se parece, entonces la persona inconscientemente, aunque ella ni lo puede maquinar y decir, yo lo estoy haciendo adrede, Amén. Realmente puede lastimar a ese hijo o a esa hija por falta de perdón. Por eso es que dice Hebreo, por eso es que Hebreo, si nosotros siempre seguimos observando el verso 15, por eso dice que es una raíz que no se ve, que estorba, y por ella muchos son contaminados. ¿Qué es una contaminación? Es lo que estamos viendo ahora en tiempo.
Nos contaminamos solamente con el toque. Alguien que ya estaba contaminado tocó la superficie de esta mesa y después vine yo, me senté aquí y toqué la superficie de esta mesa. ¿Ok? El virus se queda en mis manos, me la llevo a la nariz y soy contaminado. Entonces, la persona, escuche bien, hermano, que me estás escuchando, escucha bien, el que me ponga atención. La persona tal vez que está contaminada no hizo a propósito el venir y en la superficie de la mesa dejar la contaminación. Lo hizo sin ninguna intención de contaminar a nadie. Pero es que el virus que carga, ¿ok? Eso produce contaminación. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, tenemos que ver de un ángulo más importante y más amplio el perdonar. Amén. Tenemos, hermanos, que ver nuestro interior y empezar a analizar muy bien lo profundo. Porque la mayoría de las veces siempre analizamos solo lo superficial. Pero realmente no estamos analizando lo interior, el alma de nosotros, para saber si nosotros estamos descontaminados y si hay alguna contaminación, inmediatamente empezar a buscar el perdón. El perdón es el antídoto, amén, es la vacuna de toda esta contaminación. Amén. Yo quería compartir también esta porción bíblica que nos habla aquí en Mateo 21, verso 18. Dice aquí que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, Jesús, ¿no? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y dice, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Dice que los discípulos se quedaron maravillados de cómo pasó esto. Y podemos decir, no, en la iglesia no acontece esto. Y esto es un discipulado, esta es una escuela de discipulado. Y podemos decir, en la iglesia no pasa esto. Sí, podemos ser ese árbol frondoso, podemos ser esa higuera, donde volvíamos y repetíamos, son cosas que no se ven, que no son visibles. Y muchas veces puedo yo conversar con personas que dicen, no, yo no tengo nada, yo ya perdoné, pero cuando llega el momento de que le pasan situaciones, se le nota en el rostro a la persona la ira, el enojo, la frustración. Y yo entiendo, no es fácil perdonar. No es algo que rápido, como decía mi hijo, que la fe no es como tocar un botón y la fe se activa. El perdón es igual. El perdón no es solamente apretamos un botón y decís, estás perdonado. ¿Sí o no? Entonces, pero vemos el modelo de Jesús yendo a la cruz del Calvario. Peor padecimiento y la peor de las traiciones la vivió nuestro maestro. Amén. El maestro ahí mismo en esa mesa tuvo a la persona que lo había de vender. Y muchas veces nosotros hemos sido traicionados. Quizás por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestro esposo, por nuestro hermano. La Biblia habla también, bueno, Pablo creo que es el que dice de los falsos hermanos. Entonces, en un momento dado nosotros hemos sido traicionados también. Pero el Señor nos enseña en esa mesa, o sea, en ese modelo de la cena del Señor, donde Él también incluye. Está ahí Judas. Él no lo separó y dijo, no, yo ya sé que me va a vender. No es ni digno de tomar la cena. Él no dijo eso, que no era digno de tomar la cena. Él lo incluyó por amor, porque él estaba dando también su vida por Judas. Ahora, que Judas no llegó a un arrepentimiento, eso fue su decisión.
Vemos dos personajes aquí en la Biblia, a Pedro y a Judas. Dios da su vida por todos nosotros. Por estos dos personajes también, uno y el otro cometieron el mismo pecado. El uno habló mal de Jesús, lo maldijo. La gente lo miró que era parecido a ellos, porque dice, tú eres uno de ellos y hablas como él. Y Pedro, para que no lo siguieran reconociendo, tuvo que cambiar el lenguaje de él, que ya había aprendido con su maestro, y tuvo que maldecirlo. ¿Sí o no? Así dice la palabra, que tuvo que maldecirlo. Y aunque después Pedro se acuerda de esas palabras del maestro, cuando el maestro le dijo, ¿verdad? Va a pasar esto cuando tú me vayas a negar. Entonces, Pedro dice que lloró amargamente, lloró de arrepentimiento por lo que había hecho, porque ya el maestro le había advertido. Eso es nuestro Dios, el Señor advierte cuando van a pasar las cosas, pero hay un arrepentimiento en Pedro. Hay un arrepentimiento genuino en Pedro, pero en Judas también dice la palabra que él lloró, pero él tomó la decisión equivocada. Amén. Amén. Entonces vemos esta parte de que Dios nos perdona a nosotros, pero es necesario que nosotros nos perdonemos también a nosotros mismos. Yo cometí este error y también tenemos que perdonarnos, y eso es algo que también pasa en nosotros, que nosotros hemos ofendido a aquella persona y los hemos agraviado y hemos hecho cosas horribles, pero todavía no nos perdonamos eso a nosotros. Y el Señor, si el Señor nos perdonó a nosotros, tenemos que ser como ese Pedro, que se perdonó también, pidió perdón y aceptó el perdón. Porque a veces no aceptamos el perdón y necesitamos aceptar ese perdón. Amén. Amén. La falta de perdón, yo siempre he dicho, hermanos, que siempre va a arruinar tu futuro. ¿Ok? Ahora, hay muchas personas que dicen, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Tú no pasaste por lo que yo pasé. ¿Eh? Tal vez yo no, pero mi Señor sí pasó por todo. Si nosotros decimos, tú no pasaste por la pobreza que yo pasé, Jesús pasó por la peor de las pobrezas. Hoy estaba con la hermana Mireia, siempre escudriñando las escrituras. Y nosotros siempre hemos visto por películas, ¿ok? La historia que nos quieren vender a través de una película, ¿ok? De lo que era la vida de Jesús. Y miramos a Jesús, ¿ok? Que sí fue el hijo de un carpintero y lo ponen en una casa humilde, right? Pero lo ponen en ojos verdes, ojos azulitos, blanquito, rubio, ¿ok? Bien nutrido, porque se ve bien nutridito. Y los padres también son bonitos, María es bonita. Entonces, lo único que ven en pobreza es la casita que está ahí más o menos. Pero realmente, ¿ok? Realmente, en la naturaleza real de Jesús, Jesús fue de la familia más pobre. Su condición fue muy pobre. Incluso Jesús pudo que a veces en su niñez pasó hambre. Porque su papá era un carpintero que vivía solamente de hacer carpintería. ¿Ok? Y ahora, si nosotros observamos la palabra de Dios, en un tiempo José se deja de mencionar. Significa que María quedó viuda. Entonces, usted puede conocer a una mujer viuda en ese tiempo y pobre. Jesús haber pasado mucha pobreza. Jesús haber pasado mucha discriminación por esa pobreza. ¿Cómo vemos a veces nosotros a los pobres, a los aquí, a los que no se visten bien, a los que tal vez no tienen ni un par de zapatos? Jesús conocía todo eso y no significa que él pudo haber nacido en una casa mejor si él hubiera querido como rey, porque dice la palabra de Dios que dice que se negó a sí mismo. ¿Ok?
haciéndose en forma de siervo. Ahora, nosotros sabemos quién es Jesús y de dónde viene Jesús. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que debemos de entender y es el arma principal del diablo es que el diablo siempre destruye familias y generaciones a través de la falta del perdón. Mucho también hay personas que siempre dicen por qué Dios, y yo a veces escucho a muchas personas que todo lo que le pasen acusan a Dios. Dios aquí, ¿por qué Dios permitió? Porque Dios permitió y porque Dios permitió, pero Dios no ha permitido nada. Dios no permite eso. Ahora, tú sabes que una de las cosas que impidió grandemente que la generación que sale de Egipto, o el pueblo de Israel que sale, la generación que sale de Israel, no alcanzaron su plenitud ni su promesa por amargados. Porque realmente todo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto iban amargados por la esclavitud que vivieron. Nadie puede saber ni entender qué clase de aflicciones pasó ese pueblo, de ultrajos, de maltrato, de falta de hambre y de todo eso. Y este pueblo estaba sumamente amargado. Y eso lo podemos observar en los 40 años que ese pueblo camina por el desierto. Dios tratando de sanar sus heridas y ellos no dejándose sanar por el Señor. Quiero traer algo que el hermano Aníbal me comentó, me texteó. Y una de las cosas que el hermano Aníbal me comentó o me texteó fue el Salmos 103:7, donde él dice que el pueblo puede ver las obras de Dios, puede ver los milagros de Dios. ¿Okay? Muchos de nosotros podemos ver que Dios sanó a que Dios proveyó a que Dios hizo eso. Pero pocos pueden ver y reconocer el camino de Dios. Porque el camino de Dios es una cosa, pero las obras de Dios son otra cosa. Amén. Y quiero que vayamos a Salmos. Salmo 103. Gloria a Dios. Si lo encontraste, me lo puedes leer. Salmo 103, ¿sí? Dice la palabra, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí nomás. Dice, a Moisés, ¿qué le dio? ¿Qué le hizo? Le notificó sus caminos. Pero al pueblo de Dios solo le dejó ver sus obras. El pueblo de Dios era dirigido ¿por quién? Por Moisés. Amén. Ahora, Moisés pasó su proceso. Pues recuerda, Moisés se crió en la casa de Faraón. Y fue desterrado de Egipto. También pudo haber en él un poco de resentimientos en contra de Dios. Pudo haberle dicho, ¿dónde estabas tú cuando me lanzaron al desierto? Y después de ser príncipe, mira lo que soy ahora. Pero Dios, yo sé que trabajó con Moisés, ¿ok? Y al Moisés haber sanado su corazón, Dios le muestra sus caminos y le dice, tú vas a ser el que vas a dirigir a mi pueblo. Ellos solo van a ver mis obras, pero tú vas a conocer mis caminos. Ahora, si nosotros no sanamos todo ese resentimiento, toda esa falta de perdón, toda esa amargura, toda esa falta de confianza, porque es una lista grande. Si no acabamos. Es una lista grande.
Y si eso sigue estorbando, nunca vamos a conocer los caminos de Dios. Porque vamos a ver, en la dirección siempre la vamos a ver nublada, porque siempre va a haber un estorbo. Siempre va a haber un estorbo. Amén. Siempre me pregunto, y creo que lo he conversado con algunas hermanas. A veces decimos, o personas dicen, no, es que yo no quiero verlo, o yo no quiero verla, o yo no quiero estar con esta persona donde esté ella, no quiero estar. Ujú. Y a veces pasa eso dentro del pueblo de Dios. Y dentro entre nosotros como hermanos, se supone que es como hermano. Y siempre digo, en el cielo va a haber paredes, Van a haber puros cuartos. puros cuartos donde el Señor va a decir, ¿sabes qué, mijita? Tú vas a estar aquí y al que te cae mal lo voy a mandar para el cuarto, para el pabellón número 7. No va a suceder eso. No, yo creo que ni siquiera vamos a ser levantados, pero ni una pulgada, porque si quizás la persona que más te hizo daño, quizás esa persona ya se humilló en el altar, lloró amargamente, Ujú. suplicó el perdón de Dios. Y el Señor en ese altar, el Señor pudo perdonar a esta persona y lo levantó y lo restaura el Señor. Y el Señor le dice, bueno, mijo, para adelante. Y la persona sirve al Señor, pero la persona que todavía está dolida sigue con el dolor. Entonces, cuando venga y suene esa trompeta espiritualmente, la persona que quizá que fue la que supuestamente hizo tanto daño, sea levantada porque esa persona se humilló. Tú no sabes si la persona que te causó daño, ya el Señor lo perdonó porque se arrepintió de corazón. Y tú sigues con eso. Ujú. Entonces, yo quiero ser levantada. Y como les digo, no es fácil, pero no es imposible. No podemos llegar con esta carga años tras años y tras años y pasando un 2019, un 2018, un 2017 y todavía el 2020 te preguntas hoy y dices, ¿este 2020 pude perdonar? ¿Pude dejar todo eso atrás? ¿Ya no me causa dolor? ¿O tendré que volver a ir al altar? Y es algo que yo recomiendo. Si tú sientes que todavía no has podido, sigue orando. Sigue perdonando. Sigue hablando con Dios. Dile al Señor cómo te sientes. Deja y libéralo. Libérala. Libérala, libéralo. Cuando digo libéralo es que lo sueltes, que lo dejes ir, que no sigas cargando ese peso en tu hombro, porque el Señor te quiere dar libertad, quiere sanarte, pero si tú no te dejas, vas a continuar tu vida cargando ese dolor en tu corazón. Gloria Y a yo Dios. creo que todos queremos irnos con el Señor, y más en estos tiempos donde las señales se están dando, donde sabemos que estamos más cerca a su venida que antes. Que el Señor no nos encuentre todavía en eso, en esa vida. Este domingo, lo que tenemos que es prepararnos. Si todavía te cuesta, yo creo que empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a soltar, empieza a decirle al Señor, Señor, es que me ha dolido. Señor, yo necesito que tú me sanes, y dedícale un día especialmente al Señor y que tú puedas soltar y que puedas dejar ir. Y ven con toda libertad a tomar y ser parte de esa cena del Señor para que esa gracia de Dios que dice Hebreos, 12. siga todavía trabajando en nuestra vida. No sea que alcanzando la gracia de Dios, que no, o sea, que nosotros sigamos con esta gracia, con este perdón. Recuerda, si tú perdonas, el Señor perdonará nuestros pecados. Y con esto termino.
yo le fallo al Señor. Y esto no quiere decir que alguien comentó el miércoles y dijo, me encantó su comentario porque es verdad. No podemos justificarnos y estar cometiendo lo mismo sobre lo mismo. Me gustó la hermana que dijo, ojo, y es verdad, es cierto. No podemos aprovecharnos de que Dios nos perdona Ujú. y decir, hoy me porto mal y hago este desastre, pero mañana lo vuelvo a hacer y vuelvo a pedir perdón. Cuidado, porque no somos católicos. Ujú. No somos el que todos los días tomamos la borrachera y el otro día decimos me arrepiento. O no, o cometemos adulterio y decimos al otro día, como vengo ante la presencia del Señor, Él me va a perdonar. Cuidado, porque eso no es lo que estamos enseñando. Cuando yo digo, yo no soy perfecta, que yo tengo fallas y debilidades y que cada día le pido al Señor, no es un pecado que yo voy a estar residiendo constantemente, sino que aquellas cosas que yo quizás no pueda perdonar o quizás que alguien, una mala miradita o bueno, puedo decir que tontera, pero tal vez no es tontera para mí, sino que para mí es muy importante que yo pueda limpiar mi corazón de orgullo, de vanagloria, de vanidad o de altivez, de soberbia. Entonces, esas cosas que no se ven son las que yo tengo que seguir limpiándome y que pidiéndole al Señor que me perdone por esas debilidades. Entonces, si yo perdono las debilidades de mis hermanos o de mis familiares, entonces el Señor va a perdonar las mías. Pero si yo no perdono aquellas faltas, también el Señor está obligado en perdonarnos. Eso es todo. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, el perdón es para abrir mis cárceles. Mi cárcel. ¿Ok? A veces nosotros creemos que cuando perdonamos, ¿ok? Estamos haciéndole un gran favor a la persona que nos dañó. No, el favor es para ti. La sanidad es para ti. Mira lo que dice en el verso 6 del Salmo que estamos leyendo. Jehová es el que hace justicia. Él es el que va a hacer justicia. ¿Ok? Y dice, Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y derecho a todos. O sea, a nosotros nos da el derecho y a aquellos les da justicia. Si ellos en determinado momento no se arrepienten, pues ellos tendrán lo justo. Porque Dios es un Dios de justicia. Hay algo que siempre a mí me ha enojado cuando se habla de que dicen, bueno, es que en la iglesia hay tanto hipócrita. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que está haciendo ver a los demás tal vez lo que es uno. En la iglesia no hay hipócritas, hay santos, hay hijos de Dios. No podemos ver a la iglesia como hipócritas. ¿Por qué? Porque hay algo que te está estorbando y entonces te está haciendo ver como que en la iglesia hay algo que te estorba, que proviene de ti, no que proviene de los demás. Y todo tiene que ver con la falta del perdón. Todo tiene que ver con la falta del perdón. Hay algo que me llama mucho la atención. Gloria al Señor. Solo quiero compartir rápidamente, ¿ok? Estos versos. Y está en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos 8, 23. Hechos, capítulo 8, verso 23. 8:23. Hay alguien que se convierte al evangelio, pero esta persona no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Ok?
Y entonces dice aquí, voy a leer desde el verso 16. Entonces dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Está hablando de el bautismo del Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio esto, Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La amargura es una prisión. Y como estamos presos, espiritualmente hablando, el alma está presa por la falta de perdón, es imposible que pueda haber una plenitud y el Espíritu Santo descienda. Isaías habla de eso. Dice que él vino a dar apertura a las cárceles. Cuando dice Amén. apertura es abierto. O sea, él ha dejado abiertas las cárceles. Puedo hablar de tu corazón. Es porque él vino a dar apertura, dice, a la cárcel. Y la llave de la cárcel se llama perdón. La llave de esa cárcel es el perdón. Así que si en tu corazón hay desconfianza, si en tu corazón hay desconfianza, si hay actitudes, si hay resentimientos, amén. A veces no aceptamos cualquier predicación porque somos muy desconfiados. Tú sabes que la mayor falta de unidad en el cuerpo de Cristo es la desconfianza. No confiamos el uno del otro. Entonces por eso no hay una unidad plena del Espíritu dentro de la iglesia. Y todo tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con la amargura y la falta de perdón. El Señor nos ayude en estos días que quedan. Pues hoy es viernes. Pues que el Señor nos ayude y si estamos libres de toda raíz de amargura, gloria a Dios. Y voy a leer este verso. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el menosprecio y el oprobio. Amén. Así que hermanos, corremos esta carrera despojándonos de toda amargura, de toda falta de perdón. Y solo ustedes saben, hermano. Si ustedes empiezan a ver lo interior de su corazón, lo interior de su alma, ustedes saben, amén, dónde está esa raíz o esa virus que está contaminando tu vida espiritual. Así que hermanos, vuelvo, te repito, este domingo el Señor ha inquietado mucho mi corazón y todos tenemos que participar de la. Todo tiene que haber, hermano, un arrepentimiento genuino en todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Queremos dar instrucciones para ese día de la cena este domingo. Será a las 6:30 de la mañana. No es por la noche. 6:30 de la mañana. Pastor, ¿por qué lo vamos a hacer tan temprano? Porque siempre todos estos años lo hemos hecho tan temprano. Porque la Pascua, la primera vez que se celebra, está en el libro de Éxodos, capítulo 12.
Y el libro de Éxodos aclara bien que la Pascua fue, o se participó de la Pascua a medianoche, a las 12 de la noche. Y en lo que ellos terminaron, de comer, en lo que el ángel de la muerte pasó por la madrugada, ellos empezaron a salir de Egipto antes que saliera el sol. Era antes que saliera el Antes sol. que saliera el sol. Por eso es que participamos de la Pascua. Nosotros al participar dice, hagan en memoria de mí esto. ¿Qué es en memoria de mí? Es que cada vez que nosotros participamos de la Pascua, anunciamos su muerte. Al anunciar su muerte, ¿qué es lo que hacemos? Salimos del pecado y entramos en una nueva vida. Gloria a Dios. 6:30 de la mañana, conéctese. Gloria a Dios. Tenga preparado, tenga listo el pan con todo lo que vamos a participar en la cena del Señor. Después que el pastor esté dando la ceremonia, vamos a tener un tiempo cuando terminemos de tomar el vino, el pan. Vamos a tener un tiempo de que usted pueda levantar sus manos y adorar al Señor. Amén. Va a haber un canto que la hermana Elizabeth va a estar tocando. No sé si será por 10 minutos. No sé, será por 5 minutos, 20, no sé. Pero usted después de que tome la cena del Señor, no se desconecte. Manténgase con sus hijos, dándole gracias al Señor, adorando al Señor con todo su corazón. Y si en ese momento usted siente de la presencia de Dios y usted empieza a hablar en lenguas, deje que el Espíritu lo guíe y empiece a adorar al Señor. No vamos a tomar la cena del Señor y hasta aquí se acabó, ponemos el vasito, ponemos lo que teníamos y ya se acabó, terminó. No, vamos a conectarnos. Vamos a conectar nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Amén. Diciendo, Abba Padre. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos, pero sabemos que nunca de la presencia del Señor. Pastor. Aleluya. Incline su rostro, hermanos, ahí donde está. Vamos a hacer primeramente una oración de arrepentimiento y después nos estaremos despidiendo. Padre amado, solo tú conoces nuestro interior, lo íntimo, lo profundo de nuestros corazones. Tú sabes, Señor Jesús, donde hay una célula de contaminación, de falta de perdón, que nos ha venido aquejando en todo este tiempo, Señor. Y lo que ha venido dando el fruto del resentimiento, el fruto, Padre, de la amargura, el fruto de la falta de confianza, Señor Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que me hagas conocer dónde está, Señor, esa fuente que alberga, Señor, esa amargura. Déjame ver esa fuente, Señor. Y que yo pueda, Padre, escudriñar mi corazón y en lo profundo, Padre, pueda perdonar con todo mi ser esa ofensa, Señor Jesús, que está produciendo esa contaminación. Y que pueda, Señor, quitar toda esa barrera que no me acerca, Señor Jesús, a la gracia. Y que no estoy alcanzando la plenitud de mi salvación y del gozo de esta salvación por esta fuente de contaminación, Señor Jesús. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que en estos días, Señor, que faltan para que yo pueda participar, Señor, de este acontecimiento tan glorioso, Señor, en el cual tú tuviste el cuidado de poder participar con tus discípulos antes de partir de este mundo, Señor. En el cual dice tu palabra que anunciamos, Señor Jesús, anunciamos tu muerte a través de esto. Que podamos discernirlo, que podamos tener mucho cuidado, mucho respeto, Señor, en cuanto a esto, Padre amado. Nos arrepentimos, pedimos perdón, Señor Jesús, si te hemos fallado. Y perdonamos a aquellos que nos han fallado, Padre. Aquellos que nos ofendieron, aquellos que nos hicieron daño, Señor Jesucristo. Porque tú eres el que va a hacer justicia. Tú eres el que hace justicia, Padre. Te doy la gloria y la honra. Despídelo, Señor Jesús, en este momento. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.